Hola, soy Samuel de Nomad Technologies y hoy os voy a enseñar Nomad Panel, el nuevo programa de control para las fresadoras CNC de Nomad. Es un programa muy sencillo de utilizar y permite sacar el máximo partido a las máquinas. Lo primero que vamos a hacer es instalar el programa. Funciona en ordenadores Windows a partir de Windows 7, así como en ordenadores Mac a partir de Mac OS X 10.6. En este caso estamos utilizando Windows 10 y ya hemos descargado el instalador desde la web oficial de Nomad Technologies, por lo cual simplemente le damos doble clic y pasamos a la instalación. Pulsamos siguiente otra vez, pulsamos finalizar y ya lo tendríamos instalado. En caso de tener un ordenador Mac, bastará con abrir el paquete DMG y arrastrar Nomad Panel a las aplicaciones. Ahora abrimos el programa. En la ventana principal, lo primero que vemos es esta pantalla gris, que es una vista en 3 dimensiones de los trabajos de fresado que hayamos cargado. En este momento está vacía porque aún no hemos cargado ningún trabajo. También podemos ver en ella una representación de la herramienta de la máquina. Cuando la máquina esté trabajando, podremos visualizar en tiempo real por qué parte del trabajo se encuentra, ya que la herramienta dibujada se moverá a la vez que la máquina real. Si nos perdemos en la vista 3D, siempre podemos pulsar doble clic para volver a la vista superior predeterminada. En la parte izquierda nos encontramos las diferentes pestañas del programa, que luego iremos comentando, así como los botones de comenzar y detener un trabajo. Bien, ahora nos fijamos en la parte superior del programa. Aquí se pueden ver las coordenadas de la posición actual de la máquina, en los ejes X, Y y Z. Asimismo, aquí podemos ver el estado actual de la máquina, que en este momento es desconectado. Por tanto, el siguiente paso será conectarnos a la máquina, que ya tenemos previamente enchufada al ordenador por un cable USB. En la pestaña de más abajo, llamada Parámetros, es donde nos podremos conectar a la máquina. Aquí podemos ver una lista de los puertos de comunicaciones del ordenador. Seleccionamos el correcto para nuestra máquina y pulsamos Conectar. Podemos ver que ahora el estado de la máquina es en reposo, pues ya está conectada y esperando instrucciones. Ahora pasamos a ver la pestaña de trabajos, donde podremos cargar los ficheros G-code que previamente hayamos preparado en el programa de diseño. En este caso, yo he preparado un logo de Nomad Text con el programa Inkscape y los plugins de Nomad Technologies, como podéis ver aquí. Para cargar un trabajo, pulsamos aquí, seleccionamos nuestro fichero y podemos observar cómo aparece mostrado en la vista 3D. También nos aparece una estimación del tiempo que tardará la máquina en terminarlo. En la lista de trabajos podemos ver cómo nos permite cargar varios trabajos a la vez. Esto nos permite enviárselos a la máquina todos seguidos con un solo clic. Vamos a cargar un segundo trabajo. Podéis ver que ambos se ven en la vista 3D. Con este botón podemos activar o desactivar trabajos para que el programa se los mande o no a la máquina al dar a comenzar. Si seleccionamos uno de los trabajos, podemos ver que aparecen varias opciones nuevas. Podemos eliminar el trabajo de la lista con la opción borrar, cambiar el color con el que se muestra en la vista 3D con la opción cambiar color o posicionar el origen del trabajo en las coordenadas que queramos. Usualmente mantenemos el origen del trabajo en las coordenadas 0 para que coincidan con la posición 0 de la máquina, pero escribiendo aquí otras coordenadas podemos desplazar el trabajo. El botón Origen aquí escribe automáticamente las coordenadas actuales de la máquina como origen del trabajo. Es importante verificar que el origen del trabajo es correcto antes de lanzarlo, o podríamos terminar con un resultado no deseado.
También, al tener un trabajo seleccionado, sus dimensiones aparecen en la vista 3D. Hay que tener en cuenta que estas dimensiones muestran el recorrido total que hacen los tres ejes de la máquina durante dicho trabajo, y pueden no coincidir exactamente con las dimensiones del resultado. La siguiente pestaña, Controles, nos permitirá mandar órdenes directas a la máquina para ayudarnos a posicionar la herramienta sobre el material y otro tipo de utilidades. En la parte superior podemos ver los botones de movimiento manual en los ejes X, Y y Z. También podemos mover manualmente la máquina mediante el teclado del ordenador, utilizando las flechas y el teclado numérico, en lugar de pulsar en estos botones. Al pulsar brevemente los botones podemos movernos de forma precisa, y al pulsarlos de manera prolongada nos podemos mover más rápido. En la vista 3D podemos ver cómo la herramienta dibujada se mueve al mismo tiempo que en la máquina real. En este recuadro podemos mandar a la máquina diferentes órdenes comunes, como establecer la posición 0 del eje X, Y, Z o los tres a la vez, o movernos hasta la última posición 0 establecida, con este botón o este otro. Podemos observar cómo las coordenadas de la máquina se convierten en 0 al pulsar aquí. También podemos buscar el origen de la máquina para los modelos de fresadora con finales de carrera, o quitar el estado de alarma si está activo. Sobre el estado de alarma hablaremos más tarde. Por último, aquí abajo podemos modificar en tiempo real tanto las velocidades de trabajo como la velocidad de giro del motor de fresado. Esto último solamente se podrá utilizar en modelos con control automático de dicha velocidad, y no funcionará si estamos utilizando un motor de fresado con control externo de la velocidad de giro. La pestaña Monitor es solamente para usuarios avanzados, y en ella se pueden observar los comandos G-code que se han ido mandando a la máquina, así como enviar comandos G-code manualmente. Ahora estamos listos para mandar un trabajo a la máquina. Posicionamos bien el punto 0, revisamos la posición del trabajo, encendemos el motor de fresado si se controla externamente y pulsamos en Comenzar. Podemos irnos a la vista 3D para observar la representación en tiempo real. Asimismo, podemos ver que en cualquier momento podemos pausar el trabajo con este botón y continuar de nuevo cuando queramos. La manera correcta y habitual para detener un trabajo en curso es pulsar en pausar y después en detener. Si pulsamos en detener directamente, se considera una parada rápida de emergencia y el programa entra en estado de alarma, como podéis observar ahora. Tendremos que quitar el estado de alarma desde la pestaña Controles antes de poder mandar cualquier otro comando. Vamos a volver a lanzar un trabajo, en esta ocasión el segundo que hemos cargado antes. Vamos a la pestaña Trabajos, desactivamos el anterior y dejamos solamente el segundo. Revisamos la posición del trabajo y damos a comenzar. Al terminar, el programa nos muestra este mensaje y ya estamos listos para revisar el resultado y preparar una nueva operación. Esto ha sido todo por hoy. Como podéis observar, el programa es sencillo pero potente. Esperamos que este vídeo os haya sido de utilidad. Por mi parte, ya me despido y nos vemos en otra ocasión.